Seguimos pues con el estudio bíblico de qué trata la Biblia. Hoy es el 15ª enseñanza. Estamos hablando bajo el tema los 7 tipos de mitzvah o bautismo. Estamos en la 4ª parte y el cierre del paréntesis que abrimos, aleluya, con la enseñanza anterior. Dimos también la señal pues del primer pacto y la demostración que no estamos bajo ese pacto. Los mismos apóstoles lo confirmaron y quiero llevarlos al libro de Hechos, ya que es muy importante dejar muy claro en qué estamos parados, hermanos, ya que se están levantando últimamente doctrinas variadas conforme a lo que son las raíces hebreas y están arrastrando a muchos a caer en lo que los apóstoles y el mismo apóstol Shaul había demostrado de que no era lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos con palabra de sabiduría, que es la palabra oculta o revelada. Amén. Y no es otra palabra, es la misma palabra, pero revelada. Aleluya. Y en la enseñanza anterior pues vimos acerca de lo que es bien contundente, lo que es el primer pacto y su señal. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a confirmar cómo los mismos apóstoles llegaron a un acuerdo. Mire lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña, yo también me enojaría muchísimo, porque realmente la circuncisión no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Y dice: se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar ese asunto. ¿Por qué? Porque muchos estaban diciendo de los fariseos que habían creído pues que se tenían que circuncidar. Y acuérdense que los fariseos eran un grupo bastante legalistas, eran hombres muy, pero muy radicales en el legalismo, es lo que nosotros comúnmente llamamos como religioso, ¿no? El versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los goyines, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas, aleluya, las que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos, aquí está otra vez, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros, aleluya, sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuerden que esto sucedió en Hechos capítulo 10, cuando llegó allá a personas que no eran judías, ¿sí? Donde la casa de Cornelio, y allí pues ellos, Pedro llegó y oró y recibieron el Ruach HaKodesh y se bautizaron todos. Y allí no se mira de que hubo circuncisión u ordenanza, de que Pedro les haya ordenado esto, no, sino que Pedro mismo los había tratado, mejor dicho, bien, porque él mismo tuvo una visión. Pedro tuvo una visión de un lienzo acerca de los gentiles, porque no se podía juntar con gentiles. Entonces tuvo un lienzo y le dijo la visión: no llames impuro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Entonces, como rompiendo pues esa barrera para todo aquel que quiera creer en Yahushua.
Y el versículo 8 dice, y Elohim que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, del Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mire lo que dice. Pedro está diciendo, ¿por qué tentáis al Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Qué está queriendo decir Pedro con esto? Le está diciendo a estos fariseos convertidos, por favor, esto es un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido cumplir. ¿Por qué quieres poner esta carga sobre estos nuevos convertidos? Y cuando se está refiriendo a esto, no está hablando de que no iban a cumplir ley. Está hablando de la forma o del primer pacto, porque el primer pacto tiene como señal la circuncisión y deben guardar todos los mandamientos, y si fallan en uno, se hacen culpables de todo, ¿sí o no? Y eso es un yugo imposible de guardar. Entonces, dice, antes creemos que por la misericordia de Yahoshua HaMashiach seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Adonai y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjese que ahí está la clave. ¿Cómo nos hacemos pueblo nosotros? ¿A través de qué? De su nombre. Por eso tenemos que bautizarnos invocando ¿qué? Su nombre. Esa es la señal del nuevo pacto. Por eso Yahoshua lo dejó claro. ¿Me entiende? De que el bautismo que ahora nos salva, como dice Pedro en 3:21, habla de que este bautismo es el que nos corresponde ahora, invocando su nombre. Amén. Sigue diciendo el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se les inquiete, o sea, que no se les obligue a los gentiles que se conviertan a Elohim. ¿A hacer qué cosa? La circuncisión. Sino que se les ordene que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicaciones y ahogados y sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien nos predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué significa esto? Es algo muy sencillo, hermanos. No necesitan sujetarse al pacto para guardar los mandamientos, sino que los gentiles no tenían Torah. Amén. Y tampoco existía la imprenta para ese momento, sino que cada libro, rollo, pergamino escrito a mano costaba mucho dinero y era imposible adquirirlo. Por eso les está ordenando, aprendan estos mandamientos y luego van y aprendan en las sinagogas. Pero aquí vemos algo interesante. Está dejando claro, no se tienen que someter sobre lo que es la circuncisión, porque Pedro ya había dicho que era un yugo imposible de llevar. Pero les está diciendo, no dejen de guardar Torah. Ahora, Pablo entendió con una visión mucho más clara acerca de este punto, porque Pablo lo que estaba hablando, o Shaul, era la circuncisión y la ley se cumple en justicia. Amén. Amén. Es por ello que muchas personas están siendo confundidas hoy día
Y por eso cada día se doblan más, porque la ley de por sí causa ira, porque es imposible de cumplir. Por eso muchas personas están airadas hoy día, porque no tienen esa libertad que tenemos nosotros para cumplir la ley en justicia. Y esa ira no es nada más y nada menos que mucha frustración, porque quieren obligatoriamente lo que le pasó. ¿Se recuerdan? Hablamos de Dina y de Siquem. Juro. No, porque eso va a traer consecuencias fuertes a nuestras vidas. Amén. Y esos no son frutos del Ruach. ¿Cuáles son los frutos del Ruach? Amor, gozo, paz, benignidad. Pero ¿qué sucede si la ley te está produciendo ira? ¿Esos son frutos de ira del Ruach? No, entonces no estás cumpliendo la ley en justicia. Amén. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien nuestro propio comportamiento, porque cuando nosotros declaramos la ley con nuestra boca, diciendo que la cumplimos, pero en nosotros hay iras, contiendas, pleitos, entonces no hay fruto de una ley en justicia, porque no hay paz en nuestros corazones. El que tiene paz anda en paz, camina en paz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque el árbol se conoce por los frutos. Pero si estamos en contiendas, en ira, alejamos a la familia, alejamos a todo el mundo de nosotros, nos volvemos tan odiosos que ni los queremos ver. Créame, yo mismo me he dado cuenta, yo me tuve que salir de Facebook porque eso era un ataque terrible y constante sobre mi vida. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto roba mi paz. Yo no quiero saber de estos ataques. El que quiera escuchar, que escuche la enseñanza en YouTube, que escuche la enseñanza. Bueno, tenemos el programa de la diáspora ahora en este momento. Y le voy a decir algo, yo me siento con mucha paz, porque yo no puedo permitir que otro venga a robar mi paz por su religiosidad, igual que estos fariseos. Hay que circuncidar y que guarden. No, porque muchas de estas personas ni siquiera están guardando la justicia. Solo están con el dedo acusador, acusando a los demás que no están guardando. A mí usted no guarda la ley. ¿Por qué? Porque usted no tiene barba. ¿Es que acaso la barba me va a salvar? Yo le garantizo que la justicia de la barba, que es el crecimiento espiritual, puede ser mayor en mí que cualquiera que tenga una barba arrastrando por el piso. Porque de eso se trata, la justicia. Amén, amados. Porque la religión y la legalidad es apariencia. Y yo la ataco mucho para que ustedes no sean contaminados con este tipo de legalismo, ya que nos hacemos más santos que los demás. ¿Por qué? Porque estamos mirando las apariencias y no estamos mirando los frutos. Por eso Yahoshua dijo, primero limpien lo de adentro. Si ya se siente que limpiaron lo de adentro, échele gana, comiencen con lo de afuera. Pero yo le voy a decir algo, yo no voy a comenzar con lo de afuera hasta que yo no termine por dentro. Y créeme que ese es un trabajo bastante arduo, fuerte y bien largo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y esto es lo que estaba sucediendo para ese momento. Romanos 3:31, mire lo que dice. Mire lo que dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Cómo la confirmamos? Con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Amén. Miren lo que dice Efesios 2:25, y vamos a demostrar cómo se confirma una ley. Dice Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Ahí está la clave. Una persona puede decir, yo estoy guardando la ley porque estoy cumpliendo el mandamiento de guardar la barba. Un ejemplo, que es lo que una de las cosas que siempre me critican, ¿no? ¿Sabes qué? Yo le voy a decir algo. Si a mí me miran que no tengo barba y me juzgan de que no estoy guardando la ley por no tener barba, entonces lo que está queriendo decir el apóstol aquí es, ¿cuál es la ley perfecta? Lo que es en lo espiritual. ¿Y lo espiritual qué es? El crecimiento, la madurez. Porque una barba representa madurez en un hombre. ¿Sí o no? Desde los tiempos antiguos los hombres han dejado la barba precisamente para representar hombría, madurez. Miren lo que dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenaré a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres un transgresor de la ley. ¿Cómo puede ser un transgresor de la ley si supuestamente él tiene la letra de la ley y deja crecer su barba? Porque no está guardando la perfecta ley. ¿Y cuál es la perfecta ley? La ley espiritual. Porque sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es adentro, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, sino en alabanza, por la cual no viene de los hombres, sino de Él, del Altísimo. Amén. ¿De qué sirve sacarme el pedazo de carne que trae suciedad, que es la circuncisión, echarlo fuera, pero no saco la suciedad que hay en mis pensamientos, en mi corazón? Si ando en mis deseos carnales. Amén. Amén. En mis ociosidades, en mis vanidades, en mis envidias, en mis hurtos. ¿Sí o no? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. ¿Es un recordatorio? Sí, es un recordatorio. Y ahí estamos de acuerdo. Pero ¿de qué me sirve tener el recordatorio y no hacer nada? Y me viene a la mente esa escritura donde el padre le dijo a dos hijos, hijo, ve al campo a trabajar. Sí, papá, yo voy. Y no fue. Y el otro, hijo, ve al campo. Yo no quiero, papá. Pero ese sí fue. Ese lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Altísimo? De su padre. El segundo. El que no quería, pero lo hizo. Porque sabe que es difícil, amado, trabajar aquí en el corazón, echar fuera, negarse los deseos de la carne. Eso sí es difícil. Amén, amados. Amén. ¿Sí o no? Oh, yeah. Y para eso se necesita ruah, espíritu, porque eso no se hace con la voluntad de la carne. Amén, amados. Amén. Ahora estamos copiando, ¿verdad? Este punto. ¿Qué es la ley? Entonces la ley es lo que miramos con los ojos. ¿Es la ley de la letra? No, el apóstol Pablo, Shaul lo habla en el Romanos 7:14, dice, porque la ley, sabemos que la ley es espiritual. Él lo deja claro. Amén. Ahora, no por ser espiritual abrogamos la letra, porque ese es el otro problema. Unos se fueron a la izquierda, otros se fueron a la derecha. Por eso hablamos de religiosidad, porque cuando nos vamos a la derecha hay que cumplir tal cual como dice la letra. Y los otros de la izquierda que dicen, oh, nosotros ya no tenemos ley,
porque no han entendido lo que Pablo dice. Cuando Pablo dice que no estamos, lo que está diciendo, por supuesto, que para aquel momento no teníamos ley porque no había ley en nuestras manos para leer. Teníamos que ir a la sinagoga para que se leyera, porque era el único sitio donde se leía la Torá. Amén. Amén. ¿Qué estoy tratando de decir? Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el oír, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí entonces cuando leen esto piensan que es que no tenemos ley. Por supuesto, no teníamos, para ese tiempo no teníamos Torá, pero hoy día todo el mundo tiene una Torá en sus manos, porque ya hasta la imprenta, hay montones de Biblia, y si no la tienen, hasta las regalan. Amén. No hay excusa. Antes no había. ¿Saben por qué? Porque, como ya se los dije, costaba mucho dinero. Había que ir a buscarla, a oírla allá. Y por eso él dice, no era de oírla, porque ellos tenían que sentarse y oírla, sino que no solamente había que oírla, sino practicarla. Pero ellos tenían que ir a la sinagoga porque era el único sitio donde ellos podían obtener la información de los mandamientos. ¿Estamos claros? Amén. ¿Tiene sentido esto? Oh, yeah. Aleluya. Y mira lo que sigo diciendo. Porque cuando los gentiles que no tienen la información de la ley, vamos a decirlo así, hacen por naturaleza lo que está en la ley, estos, aunque no tengan la información o la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Elohim juzgará por Yahoshua los secretos del hombre, conforme a mi evangelio. Ahora hay algo interesante. Cuando muchos han desechado o han malentendido esta escritura de que no tienen ley, desecharon ¿qué? Las fiestas del Altísimo. Amén. Amén. ¿Y qué absorbieron? Las fiestas del mundo. ¿Qué significa eso? Se convirtieron en abominación por tocar lo que no les correspondía, porque desecharon la ley del Altísimo, porque malentendieron esto que está acá. Amén. Porque, escúcheme bien, la fiesta en sí no me va a salvar, me va a salvar la justicia, pero la información que posee la fiesta en sí, sí me va a salvar, porque cuando yo la interpreto hay una información que necesito saber y es espiritual. Si una persona se queda sin observar ni las leyes del Altísimo, ni las leyes, ni las fiestas del mundo, está bien. No hay problema, pero va a carecer de información. Por eso se cumplen las fiestas en lo natural también, para traer la información. Ahora, si no tenemos la ley, la Torá, los mandamientos para leerlos, ¿qué vamos a interpretar? Es por eso que hoy día hay miles y miles de doctrinas tan diferentes, porque cada quien está interpretando cosas diferentes porque no lo están haciendo conforme a la ley de Elohim. No los está guiando el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, como ellos muchos dicen. Yo me dejo guiar por el Espíritu, sí, por tu Espíritu, porque si tú supieras que esas fiestas que celebras son abominables delante del Altísimo, si fuera por el Espíritu del Santo, Él te redarguye de que no lo hagas. Amén, amados. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un adúltero. No lo dice Santiago 4:4, o almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra mí, contra el Altísimo. Todo el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de él.
Aleluya. Ahora, son dos bandos y hay que tener mucha tacto, mucha delicadeza en tener cuidado de no caer en estos ambos extremos. Cumplir la ley en la letra nos vuelve extremistas, religiosos, legalistas, jueces, nos llena de ira, nos quita el gozo, la paz, nos creemos los únicos salvos. Y si no hacemos como decimos, nadie será salvo, solo Él. No he escuchado gente así. Es que tiene. Y se ponen. Ese es un extremo. El otro extremo es no tener la letra, nos va a volver liberales, libertinos, adúlteros. Porque estamos cayendo en nuestro propio conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver un ejemplo. Amén. Con la fiesta de la Pascua. Vamos a ver un ejemplo acá. Levítico capítulo. Pero antes, vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 13. Para mostrarle cómo se lo dijo Pablo. Lo mismo que estoy diciendo yo lo dijo Pablo. Pero con otras palabras. Mire lo que dice Pablo. El versículo 1, Pablo dice, Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Yahoshua nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo se está refiriendo a la circuncisión. Dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada se aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ok? Entonces caemos en el yugo que habló Pedro en Hechos 15, que nadie lo puede cumplir. Y el versículo 13, mire lo que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está. Los dos extremos. El uno riguroso, caen en yugos, y el otro se vuelven libertinos. Y Pablo lo habla y le dice, no usen esa libertad que tengan para hacer lo que quieran, porque no es que no tengamos ley, amado. Tenemos ley. Tenemos que dirigirnos con ella, porque definitivamente todo va a ser juzgado por medio de la ley. Amén. Pero necesitamos entender la ley en el plano espiritual. Ahora vamos a mostrárselo a través de una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura y el Pesaj, ¿no? Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Y como estamos pues en esta víspera, en esta semana, pues falta solamente una semana para guardar el Pesaj. Levítico 23, mire lo que dice. El versículo 4 al 6 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Saben qué significa eso? Que estas no son fiestas de los judíos, como dicen algunos. No, estas son las fiestas de Yahweh. Son sus fiestas, y si tú te consideras pueblo de Él, tienes que guardar lo que pertenece a Él. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Amén. Entonces, voy a dar la explicación. Como nos estamos aproximando, ya lo había dado, se lo voy a volver a repetir. Lo que está ordenando aquí son 2 puntos. No comerás panes sin levadura por 7 días. ¿Ok? O sea que es una ordenanza donde nosotros, en esta semana, porque el segundo punto es buscar la levadura, a ver si la recordamos. Buscar la levadura, repitan conmigo, buscar la levadura. Buscar la levadura. Hallar la levadura. Hallar la levadura. Sacar la levadura. Y quemar la levadura. Amén.
Entonces, esos son los dos puntos. ¿Qué hacemos esta semana antes de llegar a la fiesta del Pésach? Como toda esa fiesta es panes sin levadura, tenemos que empezar a buscar la levadura en nuestra casa, encontrarla, sacarla y quemarla. Es divertido. Yo lo he hecho con mis hijos. Pero, ¿de qué sirve, verdad, que yo lo haga solamente en lo natural y no lo hago en lo espiritual? De hecho, si nos vamos a la letra, vamos a ir Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 19. 15 y 19. Éxodo 12, 15 y 19 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado. Porque 7 días no se hallará la levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Si estuviéramos bajo el régimen de la letra, ninguno de los que estamos aquí, ninguno tuviéramos oportunidad. ¿Fuéramos qué? Cortados. Amén. ¿Cómo se cumple esta ley realmente en lo espiritual? No debemos alimentarnos del pecado. No comer levadura es no dar lugar al enemigo en nuestras mentes. Filipenses 4 dice: todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, en eso piensa. Pero si te vienen pensamientos que no están correctos, entonces estás comiendo levadura. Amén. Y eso es lo que hace perder al hombre. Y eso es lo que nos va a detener y poner obstáculos para entrar en el reino del Altísimo. Porque su reino es un reino espiritual. Amén, hermanos. Entonces, por eso yo les invito. Hay que sacar el pecado de nuestra casa. No se trata de la levadura, hermanos. Se trata del pecado. Si estamos permitiendo pecado en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestras familias, usted como directores, cabeza del hogar, tenemos que tener mucho cuidado. Y no se trata de la levadura que comemos, porque Yahoshua dijo: no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón. Amén. Amén. Por eso la fiesta de los panes sin levadura es un recordatorio para guardarnos del pecado. Por eso Yahoshua se los dijo a los discípulos: cuídense de esa levadura de los legalistas estos fariseos, puros hipócritas, dicen pero no hacen, están podridos por dentro. Mateo 23 lo dice. Amén. Porque lo que tenían era una religión. Lo que habían ellos era vanidad, robos, avaricias, ¿sí o no? Posiciones, puestos, dinero, ¿sí o no? Aleluya. Ahora, lo que el apóstol Shaul hablaba era, y sé que hay muchos hermanos en muchas congregaciones cristianos que no conocen esta fiesta, porque desde el principio le enseñaron que estas fiestas no pertenecían para ellos al nuevo pacto. No, a nosotros somos los que más nos corresponde estas fiestas. Tenemos los dos significados, la letra y la espiritual, y nos permite guardarnos de las fiestas del mundo. Amén. Amén. Para no tocar lo que es inmundo. Pero el problema es que, como les enseñaron que no estamos bajo la letra, sino bajo el espíritu,
Por tanto, desecharon la letra, cayeron en abominaciones y ahora están contaminados con las fiestas del mundo. ¿Me lo copiaron? Amén. Si se dieron cuenta, los dos extremos son terribles, son dañinos. Por eso la salvación es una línea delgada, como el trapecista. Un descuido y nos caemos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el reino de los cielos no son muchos los que se salvan, dice. Son pocos los que hallan la puerta. Y esa puerta es esa. Amén. En tanto de miles de millones de personas que hay, no se crea. Va a haber un gran pueblo, sí. Como dice, como la arena del mar, bueno, es bastante. Pero en miles de millones de personas que nada más en esta generación hay, son pocos. Porque han habido miles y miles de años y han habido muchos en esas generaciones. Millones. Entonces, ahora, Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Vamos a ir a un punto importante. Colosenses 2, 23. Mire lo que dice. Cuando leemos todo el contexto de Colosenses, está hablando de las fiestas, de los rituales, ¿verdad? Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando nosotros rigurosamente nos volvemos hacia la letra, que en realidad solo los yahudines pueden cumplir a cabalidad la letra, hay unos rituales que son bastante fuertes, ¿sí? De hecho, cuando se guarda el Shabbat conforme a la letra, dice que no se debe encender fuego. Por eso los judíos no son capaces de encender su carro en ese día, porque es encender fuego. No pueden prender las luces, no pueden hacer nada de eso. ¿Me entiende? Eso es algo riguroso, eso es algo muy, muy fuerte. ¿Sí o no? El día de Shabbat, olvídense de comer caliente, porque va a tener que comer frío. Y si no le gusta, pues cálese. Le tocó, es Shabbat. ¿Sí o no? Ese es el rigor de la letra. Usted no se va a poder mover en carro, va a tener que caminar. Y si camina más de 1200 pasos, ya incumplió el Shabbat, porque trabajaste mucho. Ese es el rigor de la letra. Amén. Y eso es lo que Pablo está hablando. A la verdad tiene cierta reputación de guardar la letra rigurosamente, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. O sea, lo que Pablo está hablando y diciendo es: estás guardando el Shabbat rigurosamente, pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿De qué te sirve si no estás venciendo lo que verdaderamente importa? Los apetitos de tu carne. Amén. ¿Lo están copiando? ¿Tiene sentido esto? Es lo que Pablo está explicando. El apóstol Shaul era un hombre que tenía una visión clara de lo que era la ley espiritual. Ahora, es algo interesante. Fíjense lo que dice el capítulo 3 de la ley Colosense. Dice: si pues habéis resucitado con Yahoshua, buscad las cosas de arriba, donde está Yahoshua sentado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Yahoshua.
Cuando Yahoshua vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. El versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De qué te sirven esos rituales? Mira, esto es lo que le está diciendo Pablo. Mejor deja esas pasiones desordenadas, fornicaciones, impurezas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojos, blasfemias, palabras deshonestas. No mientan los unos contra los otros. Despójense del viejo hombre, que está viciado en nosotros, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del Elohim que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento pleno venga, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni varo ni escrita, ni escita, siervo ni libre, sino que Yahoshua es el todo. ¿Tiene sentido eso? Amén. Está claro, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Eso qué es? Fruto del Ruach, del Espíritu, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera en que Yahoshua nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Qué tremendo esto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, nuestra Pascua, que es Yahoshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. Ahora allí estamos más claros de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, refiriéndose. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Que la fiesta no consiste en panes sin levaduras, sino que consiste en un cumplimiento espiritual donde debemos dejar la fornicación, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Amén, amados. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Y está hablando claro, no se trata del cumplimiento de lo viejo. No, se trata de una nueva creación, de un nuevo hombre conforme a la voluntad del Altísimo. Mateos capítulo 15, versículo 10 al 20. Dice así: y llamando así a la multitud les dijo: oíd, entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando dijiste eso? Y respondiendo, Yahoshua les dijo: toda planta que no plantó mi Abba celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al otro ciego, ambos van a caer en un hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Yahoshua le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y el echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias sin lavar no contamina al hombre. Porque Yahoshua en un ritual estaban diciendo que por qué no se lavaban las manos. Eso es lo que hace el legalista. Amén. Constantemente está juzgando, criticando. Ahora, ¿qué relación hay entre el Pesaj y el nuevo pacto? Éxodo capítulo 12. Encontramos el primer Pesaj, la primera Pascua que se guardó o que el pueblo guardó. Mire, el versículo 5 y dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por eso Yahoshua en lo espiritual, fíjense que la fiesta refleja lo que venía, lo real. ¿Quién era ese cordero que fue inmolado? Yahoshua. Por eso se habla de Yahoshua. Amén. Aleluya. Y dice el versículo 13, miren lo que dice el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Amén. Y el 14 dice: y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Yahweh durante vuestras generaciones. ¿Qué significa esto, amados? Esto lo que significa es, la letra nos dice algo, amén, y es lo que vamos a guardar, pero su significado espiritual es mayor que la letra. Y dice que la sangre era por señales. Por eso que cuando vamos a Mateo capítulo 26, versículo 27, Mateo 26, versículo 27, miren lo que dice. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Concuerda con lo que Yahoshua estaba hablando. ¿De qué sangre estamos hablando? De la sangre de Yahoshua HaMashiach. Ellos pusieron la sangre en los dinteles de la puerta como una señal para que no muriera el primogénito. Ustedes saben de qué primogénito se está hablando. Del pueblo espiritual. Amén. 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 Esto es palabra de sabiduría. Amén. Porque es revelación de misterios. El primer pueblo era el pueblo natural, pero Él venía a redimir y a establecer un pueblo espiritual. Y eso se iba a hacer solamente con su sangre. Amén. Y esa era la señal. Amén, amados. Es por eso que ninguno de los apóstoles predicaron circuncisión para la salvación. Todos enseñaban el bautismo en su nombre, porque es una marca espiritual. Amén. No es en la carne, es espiritual. Amén. Una vez que se invoque el nombre sobre alguien que está autorizado, por supuesto, quiere que le diga algo, esa marca queda. Muchos se pueden circuncidar, creyentes o no creyentes, sí o no, porque han descubierto que la circuncisión es bueno para la salud. No procrea cáncer a la mujer. Pero invocar el nombre sobre alguien, no todo el mundo lo puede hacer. Amén. Amén. Porque es solo a través de su nombre
como lo leímos en Hechos 15, es elegido el pueblo. Es su primogénito, su pueblo. Es por eso que Él vino a hacer pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Para terminar, vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Aleluya. Gálatas capítulo 3. El versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. ¿Saben por qué? Porque habla de Yahoshua. A través de la simiente de Yahoshua iba a venir la promesa. No es hablando de lo natural en Isaac. Pero cuando habla aquí, habla de la simiente de ¿quién? De Yahoshua. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yahoshua. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Yahoshua, la ley que vino 430 años después. Y esto tiene una clave aquí. Y esto es palabra de sabiduría, porque es un misterio revelado. 4 significa cuarto milenio. 30, la edad del Mashiach, para resucitarnos. Amén. Porque Él murió de 30 años. No de 33 como muchos dicen, porque hablan de que su ministerio duró 3 años. No, su ministerio era un cordero de 1 año, eran 70 semanas exactamente. Esto lo podemos hablar después. Pero aquí donde entramos, dice, esto pues digo, el pacto, el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué fue instaurada la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por un mediador delante de los ángeles, que es Yahoshua. Amén. El mediador no lo es de uno, pero Elohim es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Elohim de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahoshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo esa ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestra guía, para llevarnos a Yahoshua, a fin de que fuésemos justificados por medio de él. Pero venida esta fe, ya no estamos bajo esa guía. Y cuando estamos hablando bajo esa guía, bajo la interpretación de la letra, sino que ya se manifestó lo verdadero, lo real. Amén. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahoshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yahoshua, de Yahoshua estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Yahoshua. Y si vosotros sois de Yahoshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Todos los que son bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach son el primogénito. Amén. 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 Es así. Todos los que hemos nacido bajo el bautismo somos el pueblo injertado y somos ese primogénito. Aleluya. Como pueblo de él.
Vamos a dejarlo hasta acá.